Tardes, gracias doctora Maya, muy amable por su presentación. En el día de hoy, gracias a la invitación de la Asociación Colombiana de Infectología, vamos a presentar muy rápidamente también el top 10 de los artículos sobre virus hepatotrópicos. Quiero, digamos, empezar con un aspecto fundamental, y es que no tengo ningún conflicto de interés para poder hacer esta presentación. Y algo fundamental también en lo que quiero recordar, que vamos a hablar fundamentalmente de aspectos de virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Existen actualmente más de 257 millones de personas afectadas por hepatitis crónica tipo B y más de 71 millones de personas por hepatitis C crónica. Esto da un total de más de 325 millones de personas afectadas por hepatitis crónicas B y C. Es importante recalcar que en las Américas tenemos alrededor de 14 millones de personas con este tipo de afectación, y es fundamental insistir y aclarar aspectos relacionados con el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de estas hepatitis. Ya a través del Congreso, en estos días de Congreso, hemos hablado sobre hepatitis C, en donde se evidenció curas de más del 95% en los pacientes que recibían tratamiento específico para hepatitis C, con moléculas que ya son pangenotípicas y no tenemos las dificultades para la realización de un genotipo, sino que podemos utilizar estas moléculas. Colombia hace parte de esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud para la erradicación de las hepatitis víricas, especialmente B y C. En este momento, el primer artículo que les quiero comentar es de los doctores Telles y la doctora Martín. Nos hacen una actualización sobre COVID-19 y enfermedades hepáticas. Y dentro de estas enfermedades hepáticas son consecuentes de hablarnos de hepatitis B y C. ¿Qué sucede con los pacientes en este contexto? Entonces nos dicen, oiga, está sucediendo algo muy interesante. El COVID-19 actúa a través de unos receptores, que es el AC2 o la enzima convertidora de angiotensina 2, que principalmente están en los alveolos pulmonares, pero están en muchas otras partes de nuestro organismo, y vamos a encontrarlo en el hígado, especialmente en los colangiocitos, y es ahí donde nos hacen, digamos, varios análisis en donde empiezan a estudiar la fisiopatología de esta lesión hepática para ver por qué razón hay estas complicaciones hepáticas en el paciente que tiene COVID-19, pero que de base podría tener una enfermedad hepática. Entonces empiezan a hacer este análisis donde pueden, en el mismo virus como tal, inducir algunas alteraciones hepáticas o algún daño hepático, el virus de SARS-CoV-2, pero también nos dicen, ojo, nos puede ser un efecto citopático directo del virus, pero también hay otros aspectos que pueden dañar el hígado, como es la misma respuesta inmune o inmunitaria de este individuo. También se puede, en este paciente que tiene COVID-19, presentar lesiones hepáticas asociadas a los medicamentos que le estamos dando para tratar su enfermedad de base. Entonces, me dicen, esto puede ser por efecto citopático, pero por efectos indirectos de toxicidades farmacológicas o hiperactivación inmunológica. Hacen un resumen y unas recomendaciones que están basadas en los documentos de consenso de la Asociación Americana de Enfermedades del Hígado, la Asociación Europea de Enfermedades del Hígado, de la Asociación Asiática de Enfermedades del Hígado, en donde dicen, oiga, estamos en un escenario en el que el paciente ambulatorio que está estable, podemos limitar estas visitas presenciales, tratemos de evitar que el paciente con enfermedades hepáticas vuelva a adquirir o adquiera COVID-19, porque es indudable que existe mayor riesgo en los pacientes con unas enfermedades hepáticas crónicas de base cuando adquieren hepatitis, cuando adquieren un COVID-19. Entonces, recomiendan algo que ya también estamos haciendo en la mayoría de los países, como limitar la presencia física de los pacientes a lo estrictamente necesario. Pero es fundamental también
recordar que no podemos dejar de dar el tratamiento en estos pacientes y debemos mantener los tratamientos antivirales que tengan los pacientes para hepatitis C o el tratamiento para hepatitis B. Hay que diferir el inicio de los tratamientos frente al virus de la hepatitis C en un paciente que adquiere COVID-19. No es necesario correr y ya darle tratamiento. Podemos supeditarlo y esperar hasta que se haya recuperado completamente de COVID-19. Nos sugieren mantener el tratamiento inmunosupresor sin reducir la dosis en el paciente que tiene una hepatitis autoinmune, porque este paciente también corre más riesgo de una complicación hepática asociada. Entonces, hacen también aspectos relacionados con el cribado del diagnóstico y el tratamiento del carcinoma hepatocelular, de las varices esofágicas, de la profilaxis primaria y secundaria de estas varices. Asimismo, de los pacientes que tienen una cirrosis descompensada, en donde estamos tratando de limitar el paciente y fomentar pues la telemedicina o la teleconsulta, limitar el tiempo de ingreso a las valoraciones de pretrasplante para que el paciente se exponga el menor tiempo posible a los riesgos de un SARS-CoV-2. Deben hacerse todos los exámenes para PCR para SARS-CoV-2 en todos los pacientes que tengan alguna descompensación y evaluar cautelosamente el tratamiento con corticoides en hepatitis aguda no alcohólica. Esto es fundamental para considerar el paciente y controlar los aspectos relacionados con la infección por SARS-CoV-2 y su enfermedad. También tenemos otro artículo, este artículo de chino, del INFU, donde nos muestran algo sobre la disfunción hepática y su asociación con el riesgo de muerte en los pacientes que tienen COVID-19. Y hacen una corte en donde empiezan a evaluar la asociación que existe entre el COVID-19 y el daño hepático. Todos sabemos que existe, pero sin embargo la influencia de la enfermedad hepática en este pronóstico no está muy clara. De hecho, en este momento podemos decir sí existe la asociación. Ya vimos que fisiopatológicamente el COVID-19 puede afectar el hígado, pero esta asociación todavía no la tenemos muy clara y el estudio nos lleva a a tratar de demostrar, de dilucidar este riesgo. Este estudio hizo un análisis del impacto de la enfermedad hepática en el riesgo de muerte en este paciente con COVID-19. ¿Qué mostraron los resultados? Que la tasa de mortalidad fue mayor en los pacientes con COVID-19 que tenían hipoproteinemia que en aquellos que no estaban sin hipoproteinemia. Pero además, en la tasa de letalidad fue mayor en los pacientes que tenían un COVID-19 con colestasis que en aquellos que no tenían colestasis. Entonces, este análisis retrospectivo de una corte bien interesante sugirieron que la hiperproteinemia y la colestasis en las etapas tempranas elevaban el riesgo de muerte de los pacientes que tenían COVID-19. Y era especialmente interesante considerar que la enfermedad hepática asociada se recupere un poco tiempo después del alta de estos pacientes. Quieren mirar, y el estudio tratando de llevar, hacia cuánto tiempo más va a persistir la complicación hepática en el paciente que ya sale del COVID-19, si a los 14 días, si a los 28 días, y ellos empiezan obviamente a hacer este análisis que nos está demostrando lo que acabamos de mencionar sobre la hipoproteinemia, la colestasis y el daño hepatocelular, que tienen unas características bien interesantes. Bueno, en resumen de estos estudios, tuvo como objetivo fundamental investigar la enfermedad hepática asociada a COVID-19 en 2 hospitales. Los resultados revelaron que la enfermedad hepática asociada era más común en los pacientes que eran críticamente enfermos y que los pacientes varones de edad avanzada con COVID-19, con diabetes mellitus y linfopenia eran más susceptibles de una enfermedad hepática. Además, proporcionaron evidencia de que esta enfermedad hepática en la etapa inicial elevaba el riesgo de muerte de los pacientes con COVID-19. Ellos en este estudio mostraron efectivamente que la enfermedad hepática asociada a COVID-19 no se recuperó por completo 14 días después del alta. Estamos hablando de casi 28 días, digamos, de inicio de la enfermedad. Entonces, consideran que hay que seguir evaluando más pacientes que tengan SARS-CoV-2 y enfermedad hepática. Otro estudio que mostraba la expresión
de el receptor AC2 en los gangliocitos, otro estudio chino de Chai, que podía causar daño hepático después de la infección por SARS-CoV-2. Los estudios evidenciaron precisamente que más que el receptor en el hepatocito estaba era en el colangiocito. Y esto es fundamental porque muchas veces no vamos a encontrar una elevación fundamental de las transaminasas, pero sí evidencia de que hay receptores para ese AC2 y que por lo tanto se puede dañar ese colangiocito e indirectamente producir el daño hepático, digamos, en estos casos. Bueno, otro estudio que me pareció supremamente interesante fue el de Cathy Morgan y colaboradores, en donde evaluaron también la infección por SARS-CoV-2 y la afectación hepática. Con los estudios de Morgan, el estudio de Lee y el de Chai, que les acabamos de mencionar, les hago este pequeño resumen diciendo que las posibles causas de lesión hepática en la infección por SARS-CoV-2 está asociado a la respuesta inflamatoria grave o a la sepsis asociada que pueden tener los pacientes, a una lesión hipóxica asociada a la misma complicación por el SARS-CoV-2, lesión hepática que también podría estar inducida por fármacos, a la generación de los microtrombosis de estos sinusoides hepáticos, al daño directo del SARS-CoV-2, daño citopático directo, y en general lo que me mencionan es que puede haber una condición multifactorial que genera la lesión hepática en este paciente que tiene SARS-CoV-2 y que previamente había tenido o tiene una enfermedad hepática de base. Hay que recordar que la elevación, podríamos en general en los pacientes que tienen un SARS-CoV-2, pueden presentar elevación de transaminasas, de gamma-glutamiltransferasa, de bilirrubina. También pueden presentar elevación de la proteína quimioatrayente de monocitos y vamos a tener una disminución de la albúmina y en general de proteínas en estos pacientes. Hay que aclarar algunos aspectos importantes en lo que mencionan la mayoría de los artículos. Todos los pacientes que tienen enfermedades de base hepática tienen mayor riesgo de complicaciones asociadas al SARS-CoV-2. Entonces es fundamental que el paciente presente la menor complicación posible asociado a esto. Los marcadores fundamentales de daño hepático en COVID-19 los voy a mencionar también en este resumen del estudio de Xu, donde menciona que entre el 14.8 y el 53% de los pacientes que estaban hospitalizados con COVID-19 tenían una lesión hepática. Y ojo con esto porque tenían lesión hepática significativa, se presentaron hasta en el 78% de los pacientes que murieron con SARS-CoV-2. Entonces, es importante recordar que la lesión hepática en estos pacientes se va a presentar. Hemos visto múltiples estudios que nos dicen, sí, mire, el paciente puede tener complicaciones renales, puede tener complicaciones hepáticas, complicaciones cardíacas, y la fundamental que es el síndrome de estrés respiratorio del adulto en este paciente que tiene COVID-19. Bueno, no podemos dejar de lado especialmente esta lesión hepática en el paciente que ya de base tiene una hepatitis B o C crónica. Bueno, ¿qué anormalidades hepáticas asociadas a COVID-19 podemos encontrar? Bueno, lesión hepática grave con respuesta inflamatoria que asociada a una tormenta de citoquinas se va a generar hipoalbuminemia, aumento de transaminasas, la gamma-glutamiltransferasa puede ser variable, puede estar alto, puede estar normal, aumento en la bilirrubina y la fosfatasa alcalina también es variable. En la lesión hepática, cuando es inducida por fármacos, vamos a tener una albúmina variable con transaminasas que habitualmente están elevadas y con variabilidad tanto en la gamma-glutamiltransferasa, en la bilirrubina y en la fosfatasa alcalina. Otro aspecto, como pueden ver allí, es lo que vamos a encontrar con la lesión biliar directa, que tiene que ver más con el receptor AC2. Entonces vamos a tener esta variable en la albúmina, va a estar alta o baja, las transaminasas también puede estar alta o baja, pero indudablemente vamos a tener más elevación de la gamma-glutamiltransferasa, la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. Entonces, son estos marcadores de daño hepático que nos van diciendo hacia cuál es la probable causa de este daño. Si la lesión hepática fue por el virus,
si es inducida por microtrombos, si es inducida por algún medicamento o por la respuesta inmunitaria del paciente. Es fundamental este resumen donde nos muestra estas alternativas. Bueno, otro estudio muy interesante es el estudio de los factores asociados con COVID-19 relacionados a muerte. Es un estudio inglés de Williamson, la doctora Elizabeth Williamson, utiliza el Open Safely, que es, digamos, como parte del sistema de salud nacional de Inglaterra, en donde hace ese análisis retrospectivo de los factores asociados con muertes en pacientes por COVID-19. De los 17.000, hasta el momento que se hizo el estudio, 17.278.392 pacientes que tenían COVID-19, habían más de 114.000 pacientes con una enfermedad hepática crónica. Y de estos habían muerto alrededor de 10.926 pacientes al momento de terminar el estudio, publicado en Nature este año. Algo fundamental, además de lo que ya conocíamos como la edad entre 60 y 69 años como un factor de riesgo y los mayores de 80 años o más como, digamos, desencadenantes principales de riesgo, también teníamos, como ustedes pueden ver, la diabetes mellitus, tenemos la enfermedad renal, haber tenido diagnóstico de cáncer, alguna neoplasia hematológica, el índice de masa corporal, o sea, la obesidad como un marcador fundamental, y no deja de ser también importante la enfermedad hepática como uno de los determinantes o un factor de riesgo para la mortalidad en este estudio británico. Entonces, es importante también recordar este aspecto. COVID-19 y enfermedad hepática preexistente, en estudio ya en Estados Unidos, un estudio multicéntrico de SIN, donde muestra que de 2.780 pacientes norteamericanos, la enfermedad hepática se asoció con una mortalidad significativamente mayor cuando tenían COVID-19. Entonces, en los pacientes que aquí en este estudio tenían cirrosis, ¿sí?, el riesgo fue mucho mayor de mortalidad que en el que no tenía cirrosis. Y en el grupo de enfermedad hepática, la enfermedad del hígado graso y la esteatohepatitis no alcohólica fueron las causas más comunes de esta enfermedad hepática. Y ojo con esto porque vuelve nuevamente a presentarse que el aumento del riesgo de la mortalidad es independiente de otros factores de riesgo como la obesidad, como el índice de masa corporal elevado, la hipertensión y la diabetes. Entonces, en este estudio lo que ellos encontraron es que efectivamente la enfermedad hepática preexistente per se era un factor de riesgo fundamental para esta mortalidad asociada a COVID-19. La característica en los registros del Security Cirrhosis y, digamos, el COVID-EP de la Asociación Europea de Enfermedades del Hígado muestra que más de 33 países durante 13 semanas estuvieron haciendo este análisis, digamos, y haciendo encuestas con enfermedad hepática crónica y COVID-19. En este estudio fueron 904 pacientes y aquí vemos todas las características etiológicas principales, pacientes con enfermedad cirrosis asociada a alcohol, esteatohepatitis no alcohólica y vuelvo y incluimos los virus de hepatitis C, B, donde también son factores de riesgo para esta cirrosis. Y lo fundamental, la causa de muerte, ¿sí?, de estos pacientes, cómo se evidenció que aumentaba el riesgo en los pacientes que tenían cirrosis y en los pacientes que recibían de una u otra manera tenía un COVID-19 con estas enfermedades preexistentes. Vuelve a ratificarse en esta encuesta el riesgo fundamental de la enfermedad hepática en un paciente que adquiere una SARS-CoV-2. Bueno, y algo para ya ir finalizando, parte de lo que tenemos que hacer es recordar este estudio donde nos habla que la hepatitis C per se genera una inflamación sistémica y un estrés oxidativo, y eso está asociado con todas las enfermedades o muchas de las enfermedades metabólicas que tenemos. Así que es fundamental recordar este análisis que nos hacen, un estudio del año pasado desde Grecia,
donde dice que la infección crónica por hepatitis C per se ha relacionado durante mucho tiempo con muchas enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus y la esteatosis hepática. Recordar que lleva a una resistencia a la insulina, pero lo que va mostrando el estudio es que se ha asociado también con una fundamental aterosclerosis y que esta aterosclerosis genera unas placas carotídeas que van generando las enfermedades cardiovasculares. Y es allí en donde es fundamental también cuando un paciente tiene una hepatitis C con este riesgo, este estrés oxidativo, con los trastornos metabólicos que estamos hablando, presenta un SARS-CoV-2, va a tener más complicaciones y lo hemos visto porque va a tener, además de la complicación, digamos, respiratoria, puede tener complicaciones cardiovasculares en parte asociado a lo que de base ya tiene este paciente. Entonces, el estrés oxidativo y el desarreglo metabólico en la infección por hepatitis C lo mencionan agregando que hay elevación, han encontrado elevación del hierro, del cobre y disminución del zinc en estos pacientes que tienen una infección crónica por hepatitis C. Así que aquí nos muestran el efecto sistémico de la infección en donde se forma la placa de ateroma, precisamente en el paciente con hepatitis C crónica, por su trastorno metabólico general. Bueno, y recordar que es una inflamación sistémica en donde hay alteraciones fundamentales de la interleuquina 6, elevación de los factores de necrosis tumoral alfa, donde también se elevan, y esta, además de la inflamación sistémica por virus C, vamos a tener también unas alteraciones que por alteración de las proteínas va a llevar a la insuficiencia o resistencia a la insulina. Bueno, hay un consenso para terminar, creo que tengo todavía 4 minutos. Recordar que la Declaración de Consenso de la Asociación Americana de Enfermedades del Hígado, donde hacen una evaluación de los pacientes con COVID-19 que tienen bioquímica hepática elevada y nos hacen una apreciación fundamental, y es que los pacientes con cirrosis o hepatocarcinoma que son sintomáticos van a tener un bajo umbral para las pruebas de SARS-CoV-2. Entonces nos dicen, ojo, tenemos que evaluar a los pacientes con COVID-19 y bioquímica hepática elevada y considerar otras etiologías distintas del COVID-19, dentro de los cuales están las hepatitis virales y las lesiones hepáticas inducidas por los fármacos. Así que hay que evaluar siempre a este paciente que tiene alteraciones en las transaminasas, alteración de la gamma-glutamil transferasa, porque muchos de los medicamentos que utilizamos en el paciente que tiene SARS-CoV-2 van a además producir algún tipo de complicación hepática. Entonces siempre hay que considerar el tratamiento para la hepatitis B crónica y hepatitis C crónica si ya venía en tratamiento, porque el retiro de los mismos genera algunas complicaciones. No se justifica iniciar el tratamiento de la hepatitis C en un paciente que tiene COVID, obvio. Debemos aplazarlo hasta que se recupere del COVID, que puede ser perfectamente 28 días o 3 meses a lo sumo. Hay que recordar que el acceso a la atención y el tratamiento del virus de la hepatitis B y C y el impacto de la pandemia. Un resumen, no debemos dejar de tratar a los pacientes, pero no significa que debamos iniciar el tratamiento inmediatamente. Pero el paciente que ya inició tratamiento para hepatitis B o C no debe suspenderlo porque tiene un riesgo asociado a complicaciones, digamos, por suspender el tratamiento. Es un llamado a la acción, diferentes hacia la eliminación del virus de la hepatitis C, diferentes organizaciones como la Asociación Americana de Enfermedades del Hígado, la Asociación Europea de Enfermedades del Hígado, la Asociación de Asia-Pacífico y además la ALEC, que es la Asociación Latinoamericana de Enfermedades del Hígado, nos están diciendo, ojo, queremos erradicar el virus de la hepatitis C, queremos erradicar las hepatitis víricas en general, por lo cual debemos hacer un enfoque en pruebas y curaciones simplificadas. En hepatitis C es fundamental, ya lo mencioné, 95 a 97% de curación con un buen esquema de tratamiento y seguimiento. Plantean aspectos como la simplificación, la integración con los programas de atención primaria y otras enfermedades, la descentralización de los servicios y compartir tareas con otros grupos de trabajo
ya sean comunitarios o trabajadores de la salud. La experiencia de acceso universal al tratamiento de antivirales de acción directa en Australia, 2016 a 2017, disminuyó en forma importante entre el 2016 y 2017 a 2018, pero Australia ha mostrado que lograr la eliminación del virus C es posible y tienen un objetivo a 2028 tratando de cumplir el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de erradicar las hepatitis víricas al 2030. Esto es posible solo en Australia y en algunos países que tienen, digamos, buenos programas y accesos adecuados. Pero recuerden, en Estados Unidos la proyección nos está diciendo que a 2028 solamente tendremos el 90% de los pacientes diagnosticados, 80% al 2030 tratados, y solo al 2051 podremos llegar a disminuir más del 90% de la incidencia de pacientes con hepatitis C. Así que realmente, digamos, es difícil alcanzar el objetivo de la erradicación o la eliminación de la hepatitis C, especialmente porque en este año de pandemia los controles y los accesos a los tratamientos han estado bastante complicados y demorados. Por último, les muestro la diapositiva que muestra la sincronización que dicen los pacientes que podrían tener para erradicación, para cuando ellos estiman que podrán erradicar la hepatitis C. Y vemos que al 2030, ¿sí?, dentro de 10 años, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Islandia, Italia, Japón, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido han establecido que ellos podrían alcanzar este objetivo. Al 2040 se adhieren otros países como Austria, Malta, Holanda, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Al 2050, Arabia Saudita, y después del 2050 estarán algunos países, como ven ustedes acá, incluyendo los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Hong Kong, Israel, Kuwait, Chile, como el único latinoamericano que aparece en este escenario, y coloco aquí Colombia para cuándo. Debemos hacer todo el esfuerzo para la erradicación de la hepatitis C, control de la hepatitis B y evitar obviamente que estos pacientes adquieran SARS-CoV-2. Muchísimas gracias y espero que tengamos una nueva oportunidad para hablar sobre los nuevos medicamentos que se vienen para tratar a los pacientes con hepatitis B, que son los objetivos fundamentales también. Ya logramos en hepatitis C 95-97% de curación. También debemos lograrlo para hepatitis B. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, doctor Mendoza, por su excelente presentación de los artículos más relevantes 2019-2020 en los virus hepatotropos. A continuación, entonces, vamos a presentar a la doctora María Angélica Maya. La doctora Angélica Maya es egresada médica, egresada de la Universidad de Antioquia, es especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Bolivariana y es médica infectóloga de la Universidad de Antioquia. La doctora Maya, además, es presidenta del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Infectología y nos va a hablar a continuación acerca de los artículos más relevantes de 2019 en virus respiratorios. Bienvenida, doctora Maya.